Buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo 1, el cual está conformado por Mónica, Aarón y yo, su servidor Rafael. Y pues hoy les vamos a presentar nuestra investigación sobre un tema fundamental, que básicamente es la cultura empresarial y cómo está evolucionando para convertirse en una cultura data-driven, es decir, basada en datos. Y pues básicamente esta es nuestra meta 3.1 para la ingeniería de negocios. Ahora bien, nuestro trabajo se basó básicamente en 10 preguntas de investigación clave, las cuales pues usaremos para explorar qué es la cultura y cómo se aplica la toma de decisiones basadas en datos. Ahora bien, la primera pregunta dice, ¿qué es la cultura empresarial? Básicamente, en palabras simples, es la personalidad de la empresa, pues no es solo un cartel en la pared, sino el conjunto de creencias y comportamientos que se viven todos los días. Esta cultura pues impacta todo básicamente, desde el ánimo de los empleados hasta los propios resultados. Y pues básicamente como dice el principio clave, como es adentro, es afuera. Un buen ejemplo de esto es Zappos, quienes básicamente construyeron su éxito en una cultura de servicio al cliente extremo, y pues eso se reflejó directamente en su lealtad y reputación. Ahora bien, la segunda pregunta nos menciona cuáles son las divisiones de la cultura. De modo que básicamente la cultura se divide en dos, la formal y la informal. La formal, por un lado, es la que la empresa dice que es, básicamente su misión y valores escritos, mientras que la informal es lo que realmente pasa en el día a día. El problema, por lo general, es que la cultura informal casi siempre le gana a la formal. Un caso de estudio claro fue el de Wells Fargo, donde básicamente tenían valores declarados de honestidad, pero sus metas de ventas, la cultura informal, eran tan agresivas que los empleados terminaron creando cuentas falsas, dañando gravemente lo que fue la reputación de la empresa. Ahora bien, aquí entramos en el tema central, básicamente, ¿qué significa Data Driven? Esto básicamente es un cambio de mentalidad. Significa que la empresa empieza a tomar decisiones usando datos verificables, en lugar de solo usar la intuición o la corazonada del jefe. Y pues esto es importante, puesto que debe pasar en todos los niveles, no solo en la alta dirección. Y pues nuestro ejemplo tenemos a Airbnb, el cual pues crearon una universidad de datos interna para que todos sus empleados, no solo los ingenieros, por ejemplo, pudieran utilizar datos para tomar decisiones. Y pues de esta manera pues acelerar lo que es la experimentación. Pero ¿cuáles son los beneficios de ser data driven? Bueno, pues yo les voy a hablar de los beneficios que implica el adoptar esta cultura. El principal es que se toman decisiones de manera más informada y con un menor riesgo, pero también permite lo que viene siendo la optimización de procesos y pues algo también muy importante es la personalización a la experiencia del usuario. Un ejemplo que nosotros abarcamos y creemos que es muy conocido es en el caso de Spotify, ya que usa nuestros datos de escucha para poder crear listas personalizadas como lo que es el descubrimiento semanal. Y pues esto ya es algo muy personal, pero me incluyo como parte de la población que elige justamente por este tipo de alternativas esta herramienta sobre otras, ya que en lo personal el descubrimiento semanal es un playlist que yo escucho mucho porque al estar trabajando con todos estos datos, casi siempre, o por no decir siempre, son muy pocas veces donde la aplicación me da recomendaciones que realmente no me gustan. Entonces, lo he vivido en mano propia de primera experiencia, lo efectivo y lo verdaderamente confiable que es el trabajar con datos de los usuarios. Justamente esa es una de las principales razones por las que yo uso esta plataforma de música y no he optado por otras alternativas a pesar como de los precios o diferentes factores, ya que la experiencia del usuario me parece muy buena en el sentido de que son data driven. Pues como lo mencioné, estos factores son los que permiten que los usuarios aumenten su lealtad y su retención hacia las aplicaciones, y esto le permite a las empresas adaptarse de una manera más rápido y ser más competitivas. ¿Cómo son los líderes data driven?
Bueno, claro que este cambio no es uno que ocurre de manera sola, automática, por lo que la pregunta número 5 lo que hace es investigar el rol de los líderes. El liderazgo es una característica fundamental. Los líderes deben de contar con un compromiso visible, ser los primeros en utilizar estos datos para poder decidir y poner el ejemplo. Y además deben de invertir no solamente en la tecnología, sino que también deben invertir en lo que es la capacitación de la gente. Finalmente deben de fomentar lo que es la colaboración, evitando así que los departamentos se guarden su información. Y uno de los ejemplos que nosotros colocamos es el caso de BBVA, que es un caso de éxito donde el liderazgo impulsó esta transformación. Los pilares de una cultura sólida. Para construir cualquier cultura fuerte es muy necesario el uso de pilares. Primero se tienen que definir bien los valores. En segundo se tiene que alinear la cultura con la estrategia del negocio. En tercero, y lo que viene siendo el pilar más importante, es lo que es el accountability o la rendición de cuentas. Ya que si defines valores, pero realmente no hay consecuencias al momento de no cumplir con estos, la cultura no va a cambiar. Un ejemplo de esto es Patagonia, que tiene sus valores tan arraigados que no son negociables. No queda de otra opción más que seguir los valores que ya están implícitos. Los pasos para fomentar la cultura de datos se abarcan en la pregunta 7. Esto resume lo que vienen siendo los pasos para fomentar esta cultura, que pues como verán están muy ligados. Inicia con lo que es el liderazgo, que invierte en la capacitación, y esto permite la colaboración entre áreas, y todo esto se mide y se mejora en un ciclo de iteración continua, que es un proceso constante. Hola, yo soy Aarón y les voy a hablar sobre las implicaciones. La pregunta número 8 básicamente nos está dando casi que la fórmula del éxito. Eh, para ver la pregunta 8 en detalle tenemos que pensarlo de esta manera. La estrategia nos dice el qué queremos y y la cultura define el cómo podemos llegar a esos objetivos. Por ejemplo, si nuestros objetivos serían, por ejemplo, métricas de desempeño o un nivel de ganancia económica concreto, el qué es el que nos dirá, el que marcará los objetivos. Por el contrario, la cultura será el cómo vamos a lograr eso. Por ejemplo, podría ser una cultura de incentivos o puede ser una cultura de, no sé, cualquier cosa que haga que tu empresa o que tu negocio inspire a los demás a generar valor acorde a tus objetivos. Para esto es importante el concepto de accountability, que básicamente lo que es que a cada persona le tengas que asignar una responsabilidad para que si esa persona falla o cualquier cosa o lo que sea, esa persona tiene la responsabilidad de esa tarea en concreto para que así la carga sea enfocada en una sola persona para que no ocurra una parálisis por no tener bien claro hacia quién recae la responsabilidad de qué cosas. Ahora en esta siguiente diapositiva vemos los desafíos en la transición. Básicamente, como comentaba al principio, si tú tienes un objetivo y tú tienes un cómo, que es ya sea cultura o incentivos financieros o lo que sea, independientemente de cuál sea tu cómo, a veces la transición de un modelo de negocio, la transición de un sistema de cómo haces las cosas a otro, pues puedes llegar a ser un poco difícil de implementar o puede ser difícil de que las personas lo adopten. Más que nada, por lo general es debido a jefes incompetentes o porque no se le ha dado un buen seguimiento a que los trabajadores le hayan estado, se sientan cómodos con el sistema o que realmente se les haya capacitado para ello.
Un ejemplo de esto es con UPS, con un sistema llamado Orion, el cual se encargaba de optimizar rutas de entrega, pero aunque habían hecho el software, tuvieron muchos problemas porque tenían que entrenar a la gente para que aprendiera a usar ese software. Por lo tanto, aunque se intentó implementar un cómo, no fue hasta que se les dio una atención más personalizada a su personal que lograron tener resultados más significativos. Ahora en la diapositiva 12 estamos hablando sobre la pregunta de si afecta estas cosas a la imagen externa. Y por lo que podemos ver, la conclusión es que básicamente sí afecta mucho a la imagen externa eh, de la marca, de tu negocio. Si se corre la voz de que tu marca tiene muchas dificultades o que tiene muchas cosas malas dentro del funcionamiento del negocio, pues básicamente vas a dar una mala imagen y la gente se va a resentir esa mala imagen y se va a resentir en tu negocio, en tus ventas, en tu capacidad de influir en las personas, se va a ver mermada debido a que, por ejemplo, ha pasado muchas veces como en marcas como Uber, que gracias a medidas antitrabajadores, pues vio mermada su marca durante un tiempo y registró pérdidas debido a ello. Esto en primera instancia a veces pues podría no parecer gran cosa, pero con el tiempo la confianza del público va cada vez disminuyendo y esto puede terminar de que a la larga tu marca termine por desaparecer gracias a este tipo de prácticas. Y bueno, para concluir, básicamente yo y mi equipo resumimos todo en 3 puntos. El primero es que la cultura no es algo irrelevante, no es algo que se le deba dar menos importancia que a la logística o cosas de ese estilo, ya que básicamente es una parte integral de la estrategia, del cómo, y si tú no la tomas en cuenta, pues va a ser muy deficiente tu planeación. La segunda es que ser data driven o guiarse por los datos es un cambio cultural que tiene que comenzar por la gente de arriba. Realmente pues una persona que está trabajando y que no tiene mucha injerencia en el diseño o en las estrategias que se deben seguir para alcanzar los objetivos del negocio, pues la verdad es que no puede hacer mucho. Entonces los primeros interesados deben ser los líderes. Y tercero, es que la reputación de la empresa es un reflejo de cómo funciona la empresa internamente. Si una empresa funciona muy bien internamente, tiene una muy buena relación con sus empleados y tiene muy buenas estrategias y básicamente es una buena empresa en general, esa, esa imagen se va a reflejar externamente a las demás personas, incluso a personas que son tus clientes podrán ver reflejado esto y de forma tanto directa como indirecta podrán tener una percepción más positiva de la marca. Muchas gracias, esto sería todo por nuestra parte. Estamos al pendiente de cualquier pregunta que usted pueda tener y sería todo por nuestra parte. Gracias.